somos un distrito con más de 150.000 habitantes. Somos el segundo distrito de Madrid con un mayor número de desempleados y desempleadas. También somos el segundo distrito de Madrid con mayor número de familias que no cuentan con ningún tipo de ingresos. Algunos de nuestros barrios superan el 30% en porcentaje de desempleo y más del 70% de nuestros jóvenes están desempleados. Y para hablarnos de todo esto y dar alternativas, tenemos a los compañeros Susana Estepa, secretaria general de Comisiones Obreras de Peugeot, Mercedes González, secretaria general de Industria de Comisiones Obreras de Madrid, y Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días a todos y a todas. Villaverde siempre ha sido un distrito durante muchos años que ha sido un referente de la industria. Cuando hablamos de empleo y de apostar por la industria, tiene sus motivos, no es decir, la industria va a crear empleo. Cuando estuve preparando dije, a ver cómo, aunque sé que todos sabéis perfectamente, porque muchos habéis vivido aquí en Villaverde y sabéis lo que es industria, creo que compararlo con otros ámbitos es la mejor manera de demostrar por qué la industria es importante. Y para eso yo os voy a explicar un poquito cómo ha sido mi vida laboral. Yo nací en Soria, una ciudad en la que solamente existen los servicios o lo que son los empleos públicos. No hay nada de industria, todos sabéis cómo está Soria a día de hoy. Es una de las provincias más despobladas porque todo el mundo tiene que salir fuera de ella. Si tenías dinero, podías estudiar, porque había que ir a estudiar fuera. Y si no tenías dinero, esto os sonará como está la educación hoy en día, si no eras dinero, pues tenías que quedarte en Soria a trabajar. Y la manera más fácil era meterte en el comercio, que es donde estuve yo. Me vine a vivir a Madrid, también en el comercio, y todos sabéis cómo es el trabajo en el comercio. Salarios mínimos, sin derechos, como mucho de vacaciones, 15 días en verano, 15 días en invierno cuando te dice la empresa. Sabes a la hora en la que entras a trabajar, pero no sabes a la hora en la que vas. Y en el caso de las mujeres, normalmente las mujeres son dependientes y los jefes y los encargados son hombres. También he sido autónoma, ahora que está tan de moda, hay que apostar por el autónoma. Autónomo es trabajar 365 días al año, las 24 horas del día, sin ayudas. Y bueno, que os voy a contar que más de una que seáis autónomos que ya no conozcáis. Hubo una apuesta en Peugeot, se habla Peugeot Citroën, pero vosotros la conocéis como la Barreiros de toda la vida. Hubo una apuesta por las mujeres, porque las mujeres empezaron a entrar a trabajar en la fábrica en el año 2000. Pues una de esas mujeres fui yo. Cuando entré a trabajar en fábrica, lo primero que me dieron fue el convenio. Yo había estado peleando en la calle por los convenios, por los derechos, pero la verdad es que no. Peleabas, salías, pero no lo había vivido. Y lo primero que entro en fábrica me enseñan es el convenio. Un convenio en el que tienes derechos, en el que te dice, tienes tus deberes como trabajador, pero tienes tus derechos como trabajador. Un trabajo en el que siendo mujer tienes, y haciendo el mismo trabajo que los hombres, tienes el mismo salario. No hay discriminación. Mismo trabajo, mismo salario. Empecé a oír hablar de lo que era la seguridad y la salud en el trabajo. Algo que hasta ahora no había conocido. Nadie se preocupaba ni de poner medidas, ni de dar EPIs, ni de qué era la seguridad en el trabajo. ¿Qué voy a decir? Simplemente teníamos derechos y ayudas sociales reflejadas en el convenio para todos los trabajadores y trabajadoras. Y sobre todo, pues eso, un salario digno. Empecé a conocer el sector del auto. El sector del auto es un sector muy competitivo, muy fuerte en España, pero tenemos un problema. Y es que las matrices están fuera de España. Con lo cual, las fábricas españolas tenemos que estar compitiendo con las fábricas en el extranjero, no solamente con la competencia, sino con tus propias empresas, con las fábricas de tu propia empresa. Lo cual te obliga a ser mucho más competitivo que las demás. Además, a la hora de competir, estás basándote en normas de otros extranjeros, de países extranjeros, con leyes extranjeras, con países que están apostando por la industria, como es el caso de Francia y Alemania. Y además por normativas europeas. Cuando ya nos centramos aquí en España, vemos que todos los centros, todas las fábricas españolas tienen asignados modelos nuevos, con lo cual se demuestra que la empresa de la automoción es una de las más importantes, más competitivas y que más puestos de trabajo puede dar en España. ¿Pero por qué? Porque hay gobiernos, hay comunidades, hay ayuntamientos dentro de aquí en Madrid que han apoyado a lo que es la industria del automóvil,
creando grandes parques de proveedores, creando muchos miles de puestos de trabajo a su alrededor. Pueblos enteros, ciudades enteras viven del sector del auto. Y llegamos aquí a Madrid. En Madrid tenemos dos empresas de automoción, Peugeot e Iveco. Peugeot lleva 6 expedientes de regulación, Iveco 11 expedientes de regulación, aparte de muchos acuerdos para poder llegar a ser competitivos. Y gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de los dos centros, estas empresas van a seguir sobreviviendo. Iveco a día de hoy está trabajando no a lo que fue, pero prácticamente a un 80% de su capacidad, y Peugeot Lavareiros en unos pocos meses empezaremos a trabajar en pleno funcionamiento. ¿Y qué hemos conseguido del gobierno, del Ayuntamiento de aquí de Madrid? Pues decretazos que nos han quitado nuestros derechos, todos estos mandados por la Comunidad Económica Europea, según ellos, y una foto en el periódico y en Telemadrid, cuando ya estaba el coche en la fábrica de Peugeot. Eso es lo que hemos conseguido y ese es el apoyo que tenemos de ellos. Tenemos aquí en Madrid, Villaverde, como he dicho, siempre ha sido un distrito que ha sido una referencia a la industria y en el movimiento obrero. Por desgracia tenemos empresas como Arcelor, como Faurecia, como Lioni, como Valeo, que o han desaparecido o van a desaparecer en los próximos meses. Creo que debemos volver a ser la Villaverde industrial que había entonces y ahora tenemos una oportunidad. El día 25 hay unas elecciones en la que se va a cambiar a las personas, se puede dar el cambio a las personas que nos van a manejar los hilos y los que nos representan y toman las decisiones de todos los países, incluido España. Con lo cual ha llegado el momento y tenemos la oportunidad de que eso cambie. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas, compañeros y compañeras. Yo en primer lugar lo que quiero hacer es un agradecimiento a los compañeros de Izquierda Unida. Ahí, como decía, un agradecimiento a los compañeros de Izquierda Unida por habernos invitado a las personas de las comisiones obreras de industria, a Susana, mi compañera de Peugeot, y a mí misma como representante de la Federación, porque ya el hecho de hacer esta invitación me parece que simbólicamente dice mucho. El hecho de que desde Izquierda Unida se nos invite a contaros cómo está la situación de la industria en nuestra comunidad y concretamente en el distrito de Villaverde demuestra la preocupación que tienen los compañeros de Izquierda Unida por este sector que nos parece que es absolutamente fundamental. Yo soy de Orcasitas, me siento de Villaverde porque he trabajado en Aristrain, después en Arcelor, después en ArcelorMittal durante muchos años, empecé a trabajar con 18 y por lo tanto he visto cómo nuestro barrio ha ido cambiando y cómo se ha ido desertizando industrialmente, lo cual es muy doloroso para todos y por las implicaciones económicas que esto tiene. De todas formas, a mí no me gustaría ser apocalíptica. Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene también muchas potencialidades industriales y históricamente, si lo comparamos con otros territorios del país, podríamos sacar un balance positivo en cómo en Madrid se había desarrollado la I+D, muchos sectores fundamentales para la economía del país y para la economía europea, como puede ser el sector aeroespacial, donde Madrid tiene un componente fundamental con la participación de EADS Casa aquí al lado, sectores fundamentales como es el sector de las TIC, el sector ferroviario, el sector de elevación, que lo tenemos aquí en Villaverde del otro lado de la vía, muchos sectores industriales que son potentes, que han sido señeros y que han dinamizado nuestra economía de una forma muy importante. Pero también es verdad que las políticas económicas que se han venido implementando en nuestro país y más aún en nuestra comunidad, a lo que nos están llevando es una desertización del tejido industrial. Concretamente, en el sector al que yo represento en este momento, ha habido una destrucción del tejido industrial de un 25% en nuestra comunidad, lo cual demuestra en qué situación nos encontramos. Numerosas empresas que han desaparecido, numerosas empresas en las que el número de los trabajadores ha disminuido muy sustancialmente y donde la precarización de las condiciones laborales es efectivamente absolutamente palmaria.
con un dato complejo que complica más la situación, que es que las grandes empresas industriales que teníamos cada vez son menos, lo decía Susana en su intervención, Peugeot, Barreiros, empresas con miles de trabajadores ya no son tales, y de hecho las empresas con gran peso se cuentan con los dedos prácticamente de una mano. Ahora nuestro tejido industrial son pymes y en muchísimos casos además micropymes. Lugares además donde la presencia sindical no está porque la ley no permite que haya representación sindical en las empresas pequeñas, con lo cual la situación de la clase trabajadora es cada vez peor. Y bueno, aquí hay muchas caras que conozco que son de la industria, no os voy a contar yo lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido a lo largo de los años en nuestro pellejo. Pero lo dicho, las políticas industriales que se han venido aplicando, cuando las ha habido, han sido de aquella manera, porque ya teníamos aquellos ministros que decían que la mejor política industrial era la que no existía. De ahí a lo que tenemos en este momento, las declaraciones de nuestro gobierno, tanto autonómico como estatal, que nos dicen que no hay que intervenir para que, igual que se van empresas, podamos permitir que empresas vengan. Esa declaración es una falacia absoluta y lo tenemos en la demostración de lo que estamos viviendo desde la crisis. Las empresas se están yendo, pero no están viniendo. No están viniendo ni las empresas que tienen proyectos que ni siquiera son buscando un empleo estable y de calidad. Ni siquiera ha venido Eurovegas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que darle una vuelta a esto de forma absoluta. Y lo que sí que creo que tenemos es ahora una gran oportunidad el día 25 para demostrar que con nuestro voto podemos cambiar esta situación. Desde Comisiones Obreras hemos hecho un plantel de propuestas y de alternativas que consideramos fundamentales para dinamizar la economía, y yo no me voy a enrollar en exceso, pero bueno, me parece que son propuestas que estoy segura que compartimos con la izquierda y fundamentalmente con Izquierda Unida. Y ahí es donde creo que tenemos que apretar en esta ocasión. Todos nosotros y nosotras creo que tenemos que ser altavoces de qué está pasando en nuestra comunidad y de cómo el voto es absolutamente fundamental para cambiar la situación en la que está la ciudadanía en este momento. Tenemos que combatir la abstención, tenemos que combatir la desmotivación, que se entiende porque llevamos ya muchos años de crisis, muchos años de pelea y muchos años de aparentes no resultados, pero lo cierto es que si no ponemos pie en pared, si no frenamos esta situación, difícilmente vamos a poder salir de la crisis con una sociedad que sea cohesionada, salvando el estado del bienestar, el estado social europeo, que ha sido la base de construcción de nuestra Europa, y que si no conseguimos poner en Europa personas que son de la clase trabajadora, personas que son de izquierda, personas que piensan en las personas y en la ciudadanía en general, difícilmente vamos a poder mantener ese estado de cohesión. Y esta es la oportunidad es el 25 de mayo. Aunque nos parezca que nos queda muy lejos Europa, lo cierto es que lo estamos viendo además todos los días desde que salió la crisis. Es Europa la que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conseguir que se digan otras cosas, porque hay alternativas y se pueden hacer muchas cosas. Como decía, nosotros desde Comisiones Obreras hemos planteado muchas alternativas y muchas posibilidades para reactivar económicamente a nuestro país. De hecho, estamos planteando desde la CES, desde la Confederación Europea de Sindicatos, qué medidas económicas se deben aplicar en Europa. Y estamos planteando utilizar un 2% del PIB europeo, de toda Europa, durante 10 años para reactivar todos nuestros países y poner ese dinero a disposición de aquellos países fundamentalmente donde la crisis está haciendo más mella, que es, como ya sabemos todos, en los países del sur. Llevamos 6 años de una crisis muy aguda. Parece que hay una relativa mejoría, ahora se están cansando de decirnos que la reactivación económica, estamos dejando atrás la recesión, pero la realidad palmaria que tenemos es que esto no está llegando a las personas y lo estamos viviendo en nuestro país con 6 millones de desempleados y en Europa con 27 millones de personas desempleadas. Por lo tanto, si seguimos manteniendo estas políticas económicas, desde luego el riesgo de que la recesión realmente desaparezca
es alto, porque podemos caer en un estancamiento, y con los planes de estabilidad que se sigan, si seguimos manteniendo los planes de estabilidad, la recuperación no va a venir, porque no va a venir empleo a nuestro país, y eso es lo que necesitamos, reactivar con empleo y además con un empleo de calidad. El empleo de calidad lo da la industria, y ahí es donde tenemos que trabajar, para que las industrias vuelvan a nuestro país, vuelvan a ver que España, que la Comunidad de Madrid es un territorio interesante para desarrollar una actividad industrial. Yo vengo, como decía, de Arcelor, y mi fábrica se cerró en el 2012. Yo venía trabajando ahí desde los 18 años, como os decía, y ha sido muy duro para mí. Una fábrica que con Villaverde tenía una relación de amor-odio un poco complicada a lo largo de las generaciones, por cómo contaminábamos inicialmente, por cómo se trabajó desde dentro de los trabajadores también, por cómo se intentó implantar el sindicato en una empresa decimonónica, con una dirección franquista en la que el combate a los sindicatos era bestial, una empresa en la que todos los trabajadores éramos hijos de los trabajadores anteriores y que por lo tanto estábamos todos absolutamente controlados, y en el momento que uno sacaba el pie un poquito del tiesto iban a por el padre, a por el hijo, a por el tío a darnos para que no nos moviéramos, pero donde sí se hizo un trabajo sindical dentro de nuestras posibilidades que permitió pelear para que la empresa mejorase, para que la empresa fuera menos contaminante, para que trajeran producción. Pero lo cierto es que las grandes multinacionales, la empresa fue subsistiendo al final, creciendo, terminando quedándonos en manos del máximo productor del acero a nivel mundial, y eso ha supuesto unas medidas, la adopción de una serie de decisiones donde desaparece el trabajador, donde la decisión se toma en el centro de poder, que puede estar en la City londinense o vete tú a saber dónde, y por lo tanto las personas desaparecemos. Más allá de que la empresa pudiera estar en una situación de déficit o no, y eso es lo que nos ha pasado en muchas empresas de la Comunidad de Madrid. No solamente hemos perdido tejido industrial en empresas que estaban en una situación económica o productiva muy complicada, que sí, también ha pasado eso, pero han desaparecido muchas empresas que estaban dando beneficios. Mi empresa en concreto, esto se arma financieramente. Te formas un balance en el que das pérdidas y al final te llevan al cierre de una forma unívoca. Eso ha pasado en Arcelor, eso ha pasado en Renault Vehículos Industriales, eso está pasando en Coca-Cola. Empresas, en muchos casos punteras, con un nivel tecnológico muy alto y que sin embargo igual están cerrando. Bueno, si ahí nuestros gobiernos no intervienen, la legitimidad que puedan creerse que tienen, ¿dónde está? Si no están mirando a la ciudadanía y no están mirando por nuestro país y por nuestro territorio. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar. ¿Qué os puedo decir más? Pues creo que, como decía, este es el punto de partida, el pistoletazo de salida para intentar dar la vuelta a esta situación. En España hay que cambiar muchas cosas. De aquí a las siguientes elecciones, porque luego vendrán las municipales, vendrán las autonómicas y terminarán viniendo las elecciones generales. Y si en Europa tenemos dirigentes que peleen porque haya políticas a nivel europeo que impliquen la posibilidad de que se hagan otras políticas a nivel nacional, tendremos una forma de salir, como decía, buscando una sociedad cohesionada, una sociedad que respete a la ciudadanía y que impida que el umbral de la pobreza que sigue creciendo en nuestro país lo paremos y le demos la vuelta. Yo no me voy a enrollar más porque estoy segura que Ángel nos va a hablar de todo eso mucho mejor que yo y sobradamente, con las iniciativas que se van a aplicar desde Izquierda Unida. Sí deciros que creo que la gente que integran esta campaña, que van a estar como candidatos en estas elecciones, son gente de valía. Lo digo con el corazón también porque hay gente del sindicato que se ha salido del sindicato para participar en Izquierda Unida, gente que conozco, gente muy valiosa, gente muy trabajadora, gente que se cree lo que está haciendo, y que si nosotros, cada uno de los que estamos aquí, no nos ocupamos de trabajar para que ese mensaje cale en nuestros vecinos, en nuestros familiares, en nuestros amigos,
difícilmente vamos a conseguirlo. Tenemos que ser altavoces de esta campaña, porque desgraciadamente los medios de comunicación no nos van a ayudar en absoluto. Estamos viendo cómo se maneja la información en las televisiones, en los periódicos, en los centros mediáticos de poder, y desgraciadamente la izquierda no existe, el sindicato no existe. Parece que no estamos haciendo nada. Seamos altavoces de toda la labor ingente que estamos haciendo desde las organizaciones políticas que trabajan por la clase trabajadora, desde el sindicato, para que la gente entienda que si nosotros desaparecemos, desaparece quien realmente va a defender sus derechos, que eso es lo que quieren, hacer entender a la ciudadanía que no somos necesarios, que las negociaciones individuales nos ponen en igualdad de condiciones frente a los empresarios, y los que estamos aquí sabemos que eso es absolutamente falso, y por lo tanto cada uno de nosotros tenemos que ser mensajeros de esa línea de pensamiento. No desfallezcamos. La ciudadanía, la población española ha demostrado muchas veces su saber hacer y su responsabilidad. Años atrás se han salido de situaciones mucho más complicadas, y yo estoy convencida de que esta vamos a salir, trabajando sin descanso y con convencimiento. Así que de nuevo muchas gracias, y al sindicato lo tenéis para todo lo que necesitéis. En un acto de estas características, escuchar hablar de la clase trabajadora es recuperar también el lenguaje, y es algo verdaderamente agradable por lo que significa. La compañera Mercedes empezaba su intervención agradeciendo a Izquierda Unida la posibilidad de hacer un acto en esta campaña electoral con nosotros. Y yo quiero decir que en términos históricos quiero agradecer también, y yo creo que todos debemos agradecer a los sindicatos su existencia, porque hoy estamos peleando para que no nos quiten derechos, para que no nos quiten conquistas que lo fueron de los trabajadores durante decenas de años, que nunca se regalaron por la patronal ni por el capital, y que por lo tanto son ellos, los sindicatos, fueron, son y van a seguir siendo, y tienen que seguir siendo, el instrumento más importante que hoy nos queda a los trabajadores para defender nuestros derechos. Y la confluencia de los sindicatos de clase con las fuerzas políticas de izquierda son la garantía de que el mundo tiene que seguir dando vueltas hacia adelante en el sentido que lo hace. Con todos los defectos, con todos los errores, los partidos y los sindicatos son nuestros instrumentos. Aceptar, ni tan siquiera por medio minuto, la posibilidad de su no existencia, o el que alguien se crea haberlos superado, nos entrega atados de pies y manos al adversario de clase. Y yo aprovecho este saludo de la compañera Mercedes para aclarar una cuestión que es ideológica y que es política, porque, y además, sinceramente, no. Y entro en el discurso oficial de la campaña, y como siempre ya sabéis que yo empiezo las campañas por daros la enhorabuena a todos. Y una vez más hay que daros la enhorabuena, porque aunque en Europa lo que vienen gobernando son los grupos que tienen que ver con el Partido Popular y en otros momentos el Partido Socialista, y ninguno de los dos dicen que vayan a hacer nada diferente, pero dicen que haciendo lo mismo van a cambiar las cosas, yo no puedo por menos que felicitaros, porque es una gran noticia saber que todo se va a empezar a resolver haciendo lo mismo que nos ha traído hasta esta situación, que evidentemente no es buena. Y se abre evidentemente un ciclo político importante. En 2 años va a haber 3 procesos electorales, que lo normal es que cambiaran la situación política en España y en Europa. Elecciones europeas, pero el año que viene, en el mismo mes, habrá elecciones municipales y autonómicas, y un año después habrá elecciones generales. Y eso es muy importante para el proceso político porque Europa condiciona. Yo creo que en este país todavía se sigue discutiendo, y desde los medios de comunicación se lanzan ese tipo de discursos. Seguimos discutiendo como si estuviéramos en términos de si nos conviene Europa o no nos conviene Europa, o si Europa es buena o Europa es mala, o si hay que estar más en Europa o hay que estar menos en Europa. Dejad de plantearos semejante duda. Somos Europa. Estamos en Europa y no vamos a salirnos de Europa. Por lo tanto, este debate ya se ha acabado. Ahora el problema es qué Europa hacemos, qué Europa construimos y cómo construimos esa Europa y quiénes.
pero que ya estamos en Europa a dejar de plantear. Ya no es un problema de si es bueno o es malo, ya estamos. Y estamos en Europa y aplicamos las directivas europeas, las aplican los gobiernos del PSOE cuando gobiernan y las aplican los gobiernos del Partido Popular. Y yo no sé si otro tipo de gobierno las tendría que aplicar o no, pero luego si no las aplicara tendría problemas. Por lo tanto, lo que hay que aplicar, lo que hay que cambiar es de dónde surgen precisamente ese tipo de directivas. Directivas del tipo de la de liberalización de los servicios sociales son las que permiten la privatización del agua o la privatización de los servicios públicos, la privatización de la energía o la privatización de la gestión de los centros de mayores o los centros culturales o las escuelas infantiles. Todo eso no es que lo permita, es que lo alienta. Es decir, orienta a los países a que se apliquen ese tipo de políticas. Y por lo tanto, Europa condiciona. Y la actitud del Partido Socialista y del Partido Popular ha sido similar. Por mucho que ahora el señor Cañete se desgañite de aforo en aforo diciéndole al Partido Socialista que tiene que pedir perdón por lo que hizo el Partido Socialista. Y bueno, ¿y usted qué hizo? Se aprobó las mismas y proponen las mismas cosas. Y el Partido Socialista, pues que el Partido Popular tiene la culpa de todo. En resumen, los que han venido gobernando y nos han traído hasta esta situación desastrosa, sin decir que van a cambiar nada, dicen que va a cambiar las cosas a mejor. Hay que tener cara, y la tienen, eso no se le puede negar, hay que ser honesto en ello, pero lo cierto es que venimos de donde venimos. Y venimos de un proceso de integración en Europa, además de un país acomplejado. En este país todos los políticos, los gobiernos, los presidentes del gobierno, todos los políticos no, los gobiernos y los presidentes del gobierno se han hartado de decir que hay que estar muy agradecidos a Europa, porque Europa en cierto modo nos homologa democráticamente al final de la dictadura, hay que integrarse en las comunidades europeas y a continuación hemos recibido muchos fondos, y sí, hemos recibido muchos fondos FEDER, muchas carreteras, muchas infraestructuras, todo esto es cierto, pero todo eso lo ha hecho el capital europeo para generar aquí evidentemente los mercados y que los mercados funcionen en las debidas condiciones. No nos han regalado nada. Lo que se ha hecho en España se ha hecho para que España funcione dentro de las comunidades europeas, para que los mercados, de quienes son los mercados, que no son ni españoles, ni franceses, ni alemanes, ni de nada, en cuanto a nacionalidad, son el poder financiero, que es evidentemente transnacional, pues funcionen y funcionen convenientemente. Y han hecho toda esta construcción de Europa y toda la interpretación de la crisis y no han hecho lo que no quieren hacer. No han armonizado las políticas fiscales, no hay armonizadas las políticas que tienen que ver con el crédito, es decir, el Banco Central Europeo no armoniza criterios ni mucho menos, sino que el Banco Central Europeo funciona como funciona. Por ejemplo, en la crisis, a la hora de distribuir recursos. El Banco Central Europeo no le da dinero a los gobiernos para que los gobiernos pongan en marcha mecanismos de industrialización o de generación de empleo o de apoyo a los autónomos o a los emprendedores, que como sabéis en Madrid hay decenas de miles de emprendedores, porque lo ha dicho la alcaldesa, y la alcaldesa no miente. No miente, es verdad, hay muchos emprendedores que emprenden el viaje a Polonia, otros emprenden el viaje a Alemania, otros emprenden el viaje a Francia, es decir, cada uno emprende el viaje a donde le puede ir, ¿no? Bueno, pues el Banco Central Europeo no le da dinero a los gobiernos, el Banco Central Europeo le da dinero a los bancos. A los bancos. ¿Y sabéis cómo se lo da? Pues prácticamente al 0% de interés. ¿Y sabéis lo que hacen los bancos? Lo que estáis pensando, darle crédito a los pequeños, a los autónomos, planes de cohesión, fortalecer los ejes de industrialización. Esto no, lo que hacen los bancos es cubrir sus deudas y comprar deuda al Estado, que se la cobran al 3,5. Cogen al 0 y al 3,5. Si yo estoy pidiendo en la calle porque no tengo para comer, me dais un bocadillo y yo voy y lo vendo. ¿Eso cómo se llama? Un hambriento sinvergüenza. En este caso no tienen hambre, solo son sinvergüenzas. Esta es la cuestión. De esto es lo que estamos hablando y de eso Europa. Y esa Europa es la Europa que ha gestionado y que está gestionando la crisis. Una crisis que en España es financiera y es inmobiliaria, pero que viene en un país con un modelo productivo que además es un desastre. Un modelo productivo basado fundamentalmente en el consumo interno, en el turismo y en el sector de la construcción y algo en el sector de la automoción. Un modelo que tiene que ver con la mano de obra descualificada, mano de obra intensiva, barata y sin formar. Dependencia tecnológica, muy baja calidad de las inversiones, porque más que inversiones en este país ha habido especulación en bolsa y en sectores como el de la construcción de dinero rápido, pero no inversiones en la industria para generar empleo estable, de calidad, con derechos y que además genera economía, porque el empleo estable genera economía. Un modelo energético dependiente,
innovación y desarrollo a la cola de Europa. Y sobre ese modelo productivo tan desastroso viene la crisis que viene y sucede lo que ha sucedido. ¿Y cómo han explicado la crisis? Pues la crisis la han explicado como un problema de la deuda, incluso la llaman la crisis de la deuda soberana, que no es que la reina deba nada, que vaya usted a saber, pero la han identificado como la crisis de la deuda soberana y el problema es el del déficit. Gastamos mucho, gastamos por encima de nuestras posibilidades y la culpa de esto, ¿quién la tiene? La tiene fundamentalmente el sector público y la tiene el Estado social. El gasto social, las políticas públicas. Esto es lo que tiene la culpa de la crisis. Es tanto como decir que el Estado social del bienestar genera crisis. Esta es la tesis contra la que luchamos. El Estado social genera crisis. En España nunca ha habido Estado social del bienestar. En España ha habido un Estado social mínimo. Nunca ha llegado a consolidarse el Estado social del bienestar. ¿Y para eso qué se hace? Pues se congelan las pensiones, se recortan los subsidios, se disminuyen las políticas sociales, se arrasan las políticas de dependencia, se privatiza la sanidad, se privatiza la educación, se privatizan sectores del transporte y se disminuye, se eliminan las políticas de vivienda pública y se arremete contra los salarios. Y además se mete en el seno de los trabajadores el debate de los salarios. Primero se ataca a los funcionarios y todo el mundo da palmas con las orejas, porque dice, ya está bien, los funcionarios que no trabajan, ahí muy bien, que les quiten el sueldo. Y luego a los trabajadores fijos, y luego a los fijos discontinuos, y luego a los que tienen un contrato, y estamos en el momento en que un bilingüista es un privilegiado. Hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque los funcionarios cobraban mucho y tenían salarios muy altos. ¿Queréis saber algún salario de los que no son funcionarios? Pues yo aquí tengo los 50 directivos de IBEX. El que más cobra al año, la criaturita, 6.350.000 euros. Y diréis vosotros, ¿y cómo se apaña este hombre con eso? Pues justamente, como no se puede ahorrar con esto, porque con esto no se puede ahorrar, pues un día se jubilará el hombre y le hará falta algo. Y entonces le meten en un fondo de pensiones todos los años 1.630.000 euros más. De forma que si está 10 añitos ahí, pues se lleva 16 millones de euros de pensión, por si no ha podido ahorrar con los 6.350.000 euros. Y con esto ya el hombre pues va tirando. Esto evidentemente no son salarios, estos son beneficios, y ese es el debate real. Debatir los beneficios, no debatir los salarios entre los trabajadores. Pero en eso también nos han ganado y nos han metido ese debate. El caso es que recortan salarios, políticas públicas, gasto social, todo. Lo recortan todo. Y generan medidas para ingresar más. Es decir, además de gastarse menos en el Estado social, suben los precios, suben los impuestos, el IVA, el IRPF, las tasas, los precios públicos, el gas, la luz, el agua, quitan becas, quitan ayudas, las escuelas de música las suben el 100% en Madrid, los polideportivos, todo, absolutamente todo. Y todo era para combatir la crisis. Que la crisis era la deuda, tratar de salvaguardar el empleo, es decir, que no se destruya más empleo y, en definitiva, conservar eso que ellos decían que era el estado del bienestar. Pues bien, con todo esto, que no se gastan, que recortan y que nos quitan, con todo esto, y con todo lo que nos quitan de más en impuestos, en salarios, etc., en el 2007 el señor Zapatero tenía una deuda pública del 32%, unos 320.000 millones. En España, un 1% del PIB viene a ser unos 10.000 millones. 32%. En 2011, cuando se va el señor Zapatero, ahí el 61%. Esto quiere decir prácticamente 300.000 millones más. Pero es que el señor Rajoy en 2014 está por encima de los 960.000 millones. Es decir, 300.000 millones más, 350.000 millones más que lo que dejó el señor Zapatero. Y además hay 6 millones de parados. Además. Entonces, ¿dónde ha ido? ¿Era el problema lo público? ¿El problema era el Estado social? No, el problema era la deuda privada, que es la que están trasladando a deuda pública. Esa es la crisis y la gestión de la crisis que se favorece desde Alemania y que, por supuesto, aquí, sin rechistar, acatan. Los salarios bajan, suben los impuestos, las políticas sociales se recortan, se privatiza la sanidad, la educación, se congelan las inversiones, las pensiones y hay 6 millones de parados. Entonces, ¿dónde está el dinero?
¿Ande estará? Que decía el cómic. ¿Ande estará? Pues está en las cuentas de resultados de los bancos que no han dejado de tener beneficios. Y si alguna vez han dado beneficios más bajos es porque estaban haciendo provisiones, sencillamente. Es decir, la crisis tiene dos campos: los que la generan y la disfrutan y tienen beneficios, y los que la pagan y no la generan. Y esa es la línea de confrontación en nuestros días. Y es una línea de confrontación en la que la izquierda tiene que ser sumamente inteligente. Porque es una línea de confrontación que a este lado incluye la pequeña y la mediana empresa, los comerciantes, los autónomos, los estudiantes, los pensionistas, las mujeres, las familias monoparentales, los trabajadores, los parados, todo que es la inmensa mayoría de la sociedad, es uno de los elementos de confrontación. Y al frente están los que generaron la crisis y no la van a pagar, sino que se benefician. Y para unir todo este campo tan amplio, hay que tener una mirada muy amplia también y ser capaces de elaborar programas y propuestas que comprendan esa gran mayoría social. No ser sectarios, ser muy abiertos y entender que hay que llegar a denominadores comunes que derroten al adversario común, y no que el adversario común nos rompa en función de nuestros intereses sectoriales. Y esa es la inteligencia y el reto de la izquierda. Porque por lo demás, mirad, si el problema era la deuda, ya he explicado que no se resuelve. Si el problema era el empleo, por el camino que vamos es el camino de la negación de la negociación colectiva. Es la precariedad del empleo, es la desregulación de la jornada. Hoy no se atreve nadie a discutirle a su empresa, empresas pequeñas en general, en España el 90%, cuánto trabaja y cuánto no trabaja, ni cuándo entra ni cuándo sale. Los trucos para disfrazar el paro hablan solo de paro registrado. En España siempre ha habido un problema. Centenares de miles de mujeres sencillamente nunca se han apuntado al paro. Nunca. Porque no tienen esperanzas ni de trabajar, y porque además cultural y tradicionalmente no se ha llevado a ese camino a las mujeres de este país, desgraciadamente. Porque además disimulan con la población activa. Y la población activa disminuye, evidentemente, porque hay mucha gente que migra. No solo los inmigrantes, sino también trabajadores españoles que se van. En definitiva, porque además se truca hasta el extremo de que un trabajador que tenga un contrato de 4 horas ya tiene empleo. Y de 2 horas también. Y de borran también. Es decir, trucan y mienten hasta en las cifras de paro. Y se puede decir entonces, ¿será que no lo están pagando de otra manera? ¿No lo están pagando en satisfacciones espirituales? Bueno, desde luego, si el Estado Social del Bienestar es la política de privatizaciones y de deterioro de lo público para justificar su privatización, ¿qué es lo que hace? Si el Estado Social del Bienestar es la corrupción, y me refiero a la corrupción real, a la legal, no me refiero a las comisiones. En este país, un gobierno vende 15 hospitales y el que se lleva la comisión va a la cárcel, que está bien. Pero nadie piensa que 15 hospitales son el producto del ahorro de millones de trabajadores durante decenas de años y decenas de generaciones para poner en pie un sistema de seguridad social como el español, con tecnología, con plantas, con médicos, con recursos, y que todo eso, en un solo acto, en un día, un señor va y lo privatiza. Eso es un fraude, aunque sea legal. Esa es la gran corrupción, que es la despatrimonialización del Estado. Es decir, el quitarle la riqueza pública al Estado, que el Estado en ese caso, evidentemente, sí somos todos. Pues si eso es el Estado Social del Bienestar, será. Si el Estado Social del Bienestar es el paro en donde 2 millones de hogares no tienen nadie trabajando, o son cerca de 500.000 procesos de desahucio, cerca de 200.000 ya ejecutados y otros en trámite. Si el Estado Social del Bienestar es que Save the Children diga que hay 2,5 millones de niños en España que se pueden estar moviendo por debajo del umbral de la pobreza relativa, esto es en torno al 50-60% de lo que serían los ingresos medios. Si el Estado Social del Bienestar consiste en que el gobierno, amparándose en que es católico, quiere privar a las mujeres de su derecho a decidir si tienen o no tienen hijos y cuándo se quedan o no embarazadas, es decir, a la planificación, y sencillamente porque ellos son católicos, pues aquí nadie le fuerza al señor Ronco Varela a abortar, ni a qué es lo que quiere hacer él en su familia. Eso a nosotros no nos inquieta ni lo más mínimo, que hagan lo que le parezca. Pero no tienen derecho a legislar desde las
religión, porque España es un Estado confesional. Si eso forma parte del Estado social del bienestar, pues que nos lo digan. O si parte del Estado social del bienestar y la democracia es también el intentar prohibir el derecho de huelga o encauzarlo, y si 8 trabajadores se pelean, pedir 8 años de ellos como si estuviéramos todavía en el proceso 1001, ese fiscal, que simplemente por plantear eso hay que decir que es un fiscal criminal, y hay que solidarizarse con esos 8 trabajadores para decir que nos juzguen a todos y nos metan a todos a 8 años en la cárcel, que por lo menos comeremos y cenaremos, pues habrá que decirle al señor fiscal que ya no vive Kiko el del Ferrol, que se murió. Kiko el del Ferrol se murió. Y a 8 sindicalistas no se le pueden pedir 64 años de cárcel, 8 para cada uno, porque eso no está. Y esa es la Europa civilizada. Y si el Estado social del bienestar es que doña Ana Botella nos diga que nos tenemos que ir a manifestar al campo, porque en el centro de Madrid nos ven los turistas, y a los turistas les da como un parrú de ver tanta gente por la calle, pues habrá que decirle a la señora Ana Botella que es que la gente que se manifiesta para que la vean. Que yo sé que ella lo entenderá despacio, pero debe entender, porque las manifestaciones se hacen para eso, porque si no, vamos a terminar por los cerros o por allí, por los aijones en manifestación, encerrados en un circuito, y los turistas van a tener que pagar una entrada para vernos. La entrada más cara será la que haya cargas de la policía y tal, para que los turistas hagan foro. Eso tiene que ver con el Estado de Derecho o con el Estado de derechas. Tiene que ver con el Estado de derechas. Eso no es el Estado social del bienestar, eso no es la libertad, eso no es Europa, eso no es la democracia, eso no es la civilización, y eso no es por lo que lleva luchando el género humano miles de años. Eso no se le ocurría ni a los que perseguían al Espartaco. Aquellos tenían derecho a sublevarse y a matar a sus opresores porque eran esclavos. Como ya no somos esclavos, que nos hicieron trabajadores, ya no tenemos ni derecho a eso. Pero hombre, por lo menos que nos dejen decir que estamos mal, ¿no? Digo yo, ¿qué menos? Pues tampoco. O la ley de seguridad, que va a hacer de los vigilantes jurados o matenes. ¿Quién tiene vigilantes jurados? Aparte de vosotros, que tendréis uno en cada puerta de vuestra casa. Bueno, pues los que tienen más dinero y tal tendrán más vigilantes. Bueno, pues esos podrán actuar según la ley del PP, que espero que no se apruebe, pero es lo que tienen en la cabeza. El problema es lo que tienen en la cabeza. Que los vigilantes jurados te puedan identificar y detenerte. Un señor se apunta al vigilante jurado, le dan un cursillo de 15 días, le dice nada, ya eres el primo de Starkey, y le echan a la calle, y ese llega tranquilamente y te reprime en la calle, te pide la documentación, te detiene, y bueno, pero ¿esto qué es? Esto es Europa. Esto es Europa. Esta es la vieja Europa culta, la Europa presumida. No, no es. Por no hablar de la justicia, que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia de los ciudadanos que tengan dinero, evidentemente. O esta situación que vivimos en este país con los medios de comunicación, la desinformación, la manipulación, el formato de la incultura, el chisme, el cotilleo, la maledicencia, el mal rollo, la mala baba, que es que en este país al final, o sea, vas un día a comer a tu casa, pones la televisión después y hay un programa, no sé si se llama Entre Todos o una cosa así, en donde se ha elevado a la categoría de política de bienestar la caridad, y allí sale la gente, pobre gente, yo lo entiendo, esas necesidades existen, diciendo que me he quedado viuda, que no tengo pensión, que tengo un hijo con dificultades, que tengo un hijo que tiene disfunciones y tal, y que estoy sola y que no tengo un euro. Pero si es que, ¿y dónde está el gobierno? ¿Pero qué país es este? En donde ya lo dicen hasta en televisión, colocan esas cosas en televisión. ¿Pero esto qué es? Este gobierno no tiene vergüenza ni la conoce. Y además está dejando sin vergüenza al Estado, que es peor. Bueno, pues si ese es el Estado social del bienestar que dicen que están construyendo, pues nosotros no queremos ese Estado social del bienestar. Y en Madrid, pues 3/4 lo mismo. Esta es una ciudad sin proyecto. Esta ciudad nos hemos quedado sin la ciudad de la virtud, que va a traer el de los casinos, y nos hemos quedado sin los Juegos Olímpicos.
Si hubieran salido los Juegos Olímpicos, a lo mejor se habrían hecho algunas cosas en Madrid. Por ejemplo, si hubiera soterrado la M40 por San Blas, o se hubieran hecho equipamientos deportivos, etc. Como ya no hay tal, pues el que quiera cruzar la M40, pues que la cruce. Y si le mata un coche, pues que tenga más cuidado. Las cosas son así. Y ahora estamos empeñados en un proyecto de hoteles y de terciarización de hoteles. La terciarización de la economía en el centro de Madrid. Muchos hoteles. Y sale la alcaldesa de Madrid en la televisión casi llorando diciendo: ¡ay, qué bien, qué bien! Este fin de semana ha habido 500.000 de personas por la Puerta del Sol. Joder, buena manera de divertirse. ¿Y cuánta gente ha habido en el Paseo de Alberto Palacios, en los comercios de Alberto Palacios? Y en la Avenida de Albufera, y en General Ricardo, y en Bravo Murillo. Y en Marcelo Usera, pues no ha habido prácticamente nadie. Porque el comercio está tocado de nada, y en muchas de las grandes arterias que conforman la vida de Madrid, que son los distritos, los barrios de Madrid, pues el comercio está muerto. Eso sí, en el centro colocamos hoteles. Ahora vamos a hacer ya el colmo de lo que realmente es la vocación de este gobierno, que es la vocación paleta, que es un enorme hotel en la Puerta del Sol, con 200 o 300 plazas de aparcamiento, incluidos autobuses, en zona peatonal. Ojo. Es decir, tú puedes acceder a la zona peatonal en autobús o en coche. Andando es peligroso. O sea, ¿tiene o no tiene chispa el ayuntamiento? Que estáis todo el día gritando. ¿Tiene chispa? El ayuntamiento tiene chispa. Pues esto, en todas las comisiones de urbanismo de todos los meses aprobamos 2 o 3 hoteles nuevos. Porque esa es la apuesta económica, no la que decía Mercedes y la que pedía Susana. No. La apuesta económica es esa, la terciarización. Hoteles, turismo, porque el modelo quiere volver a ser el mismo que nos trajo la crisis. Es decir, no hay en marcha un modelo diferente, un modelo industrial que identifique los sectores industriales de futuro, que generan alto valor añadido, que suponen investigación, que suponen desarrollo de nuevas tecnologías, innovación, que requieren unas políticas de formación concretas para poner en marcha esos modelos industriales. Y esos modelos industriales generan a su alrededor autónomos, empresas auxiliares, pequeña empresa. Dinamizar, por ejemplo, el polígono de Villaverde, Marconi, 6 millones de metros cuadrados de suelo industrial, sin servicios comunes para las empresas, mal urbanizado, la mitad cayéndose a cacho. Y los empresarios, los comerciantes y los vecinos diciendo: tenemos un plan que es el plan 22, señora alcaldesa. El distrito 22, que significa rehabilitar, significa ayudar, invertir, formar, significa, entre otras cosas, acabar con la situación de degradación que tiene el polígono en lo que se refiere al tema de la prostitución, y que yo digo aquí, y lo digo tranquilamente, que la prostitución existe en ese polígono porque el gobierno quiere, porque con la ordenanza actual y con la policía municipal, eso en 2 días se soluciona. No quieren solucionarlo, porque como no quieren asumir el debate que tiene que ver, el debate social de la prostitución, prefieren hacer una ordenanza que sencillamente criminalice la prostitución de la calle, pero no criminalice la otra prostitución, evidentemente. Y no quieren abordar el debate limpiamente de cuáles son las medidas sociales para intentar combatir eso y, en todo caso, regularizar que su práctica no se produzca en un polígono industrial, donde además hay colegios, donde hay escuelas, etc. Pues bien, eso, que sería una apuesta por la industria integral, de rehabilitación, de urbanización, de apuesta por la innovación, por las tecnologías, etc., pues no se hace. Pero si es que no se hace en el Ayuntamiento de Madrid, es que el Ayuntamiento de Madrid ha perdido 5.000 puestos de trabajo, de trabajadores públicos, no funcionarios, pero sí trabajadores públicos. Es que en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, antes que preocuparse de las políticas sociales o de las necesidades de la gente, está vendiendo 1.800 viviendas del parque público de vivienda de la MV. ¿Y sabéis a cuánto las vende? A 65.000 euros de media. ¿Se las podría vender a la gente? Sí, pero no. Quieren dinero rápido y quieren que venga un fondo y venden las viviendas con la gente dentro. ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Que muchas de esas viviendas, como ocurre con el IBIMA, están subvencionadas además por los gobiernos. Y la gente paga de alquiler menos de lo que en realidad vale el alquiler en el mercado. Cuando lo compran los fondos, hasta la finalización del contrato vigente respetan lo que pagan los vecinos. Pero cuando se acaba el contrato,
Entonces piden lo que vale en el mercado. Y esas viviendas son viviendas que se hicieron en programas sociales del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid para atender la necesidad de vivienda de la gente más desfavorecida. Y las políticas de rehabilitación paradas. Y en Madrid hay decenas de miles de viviendas que necesitan rehabilitación en la segunda corona. Pues bien, después de todos los recortes, ¿sabéis cuánta deuda tiene el Ayuntamiento de Madrid? Recortando 800 millones al año desde 2008. 800 millones al año. Tiene 7.000 millones de deuda. ¿Sabéis cuánta tenía? 7.000 millones de deuda. La misma deuda, antes que después. ¿Por qué? Porque todo lo que han recortado en ayuda a domicilio, en las políticas sociales, en los polideportivos, en el mantenimiento de la ciudad, todo eso ha ido a pagar deuda a los bancos. Todo. Esa es la gestión de la crisis. Y este año decía la señora alcaldesa que tenía un remanente de 400 millones, 406 millones. Se lo dijimos nosotros en el pleno y se ve que ha consultado y ha llegado a la conclusión de que es verdad, que teníamos razón. Es decir, que le sobraban 406 millones. En un ayuntamiento con 7.100 millones de deuda tenía un remanente de 406 millones. Y ya diréis, ¿esto cómo se hace? Fácil. Un par de meses antes de que acabe el año, el gobierno de la nación le mete 1.000 millones al Ayuntamiento de Madrid para que pague, entre otras cosas, los suelos que le tiene que pagar la AMV para liquidar la capacidad de construcción de viviendas de la AMV, para que pague lo que tiene que ver también con deudas y proveedores, evidentemente, y el tema del canal de Isabel II. Y como le da ese dinero, ¿sabéis las cuentas que hace la alcaldesa? Como estoy en la ruina, pero me han dejado 1.000 millones, acabo el año con superávit. Ojo, ojo, esto quiere decir que todos los que tenéis hipoteca, tenéis superávit. Porque como todavía no le habéis dado el dinero al banco y lo tenéis vosotros, tenéis superávit. Es decir, la alcaldesa traduce pasivo por superávit. Está revolucionando el mundo de la economía, el mundo de la contabilidad, nos tiene a todos absolutamente locos estudiando todo el día. Pues como le sobran 406 millones, que 280 son para pagar a proveedores y 120 para garantizar que los bancos van a cobrar su deuda, es decir, los remanentes están gastados estos y muchos más, ahora ha tenido el detalle de decir, no, en vez de reservar 120 para la deuda de los bancos, voy a pagar solo 75-80. Y voy a decir que tengo 43 y voy a arreglar la ciudad. Y esto es lo último que ha hecho esta semana. Y entonces ha dicho que va a arreglar, ¿sabéis el qué? Pues los jardines de la Castellana, del Prado, Sabatini y el Parque del Capricho. ¿Tiene chispa o no tiene chispa? ¿Y el centro de Alzheimer diréis vosotros de la Latina? Pues no. ¿La Plaza de la Cebada? Pues tampoco. Las conexiones aquí, los transportes, la vía, los pasos de la vía, todo esto, pues no, Castellón, el Prado, Sabatini y el Parque Capricho. Muy bien, ¿por qué? Porque le preocupa el turismo, le preocupa la terciarización de la ciudad y le preocupa que la periferia siga en el abandono en el que lleva prácticamente toda la vida. ¿Es posible hacer otra cosa? Sí. Se puede hacer otra política fiscal, porque mirad, si en Madrid pagaran el IBI, los ministerios, la Iglesia y el Ejército, Madrid todos los años tendría 125 millones de euros más. Si pagaran las embajadas, también un poquito más. ¿Pero sabéis por qué no pagan las embajadas? Porque el gobierno de la nación, que es así, dice, voy a llegar a un acuerdo con todas las embajadas de todos los países del mundo para que no paguen impuestos donde pongan la embajada. Hombre, tú negocia lo que quieras y haz un convenio con lo que te parezca bien, pero no a cargo de los presupuestos de Madrid. Págalo tú. No, pues tampoco lo pagan. Pero aquí hacen acuerdos en nuestro nombre, nos colocan las embajadas y nos pagan. La Iglesia tiene del orden de 1.500 establecimientos en la ciudad, por los que no pagan. No pagan IBI. Ni pagan los ministerios, ni paga la administración central. De ahí somos 125 millones. Pero es que si además desde Madrid se exige al gobierno central, sea el que sea, y espero que dentro de 2 años sea el que tiene que ser, se le exige que se cambie la ley de bases y que se financie la ley de capitalidad, para en vez de tener el 1,67 por el IVA y por el IRPF, tener el 3 o el 4%. Eso significaría poder tener ingresos junto, otra forma de aplicar el impuesto de vehículos, una tasa turística, o cobrar determinado tipo de impuestos o tasas, mejor dicho, por determinados eventos públicos, los que no están reconocidos en el derecho constitucional, que son las manifestaciones. No vaya a ser que se esté pensando la señora alcaldesa que quiero una tasa para las manifestaciones, no, para lo que no tiene que ver con eso.
En Madrid se puede coger en 4 años, se pueden coger del orden de 500 millones de euros adicionales. Y si en 4 años se tienen 2.000 millones, 1.500, 2.000 millones, 1.800, 1.700, sí se pueden hacer planes de cohesión para ayudar a las familias que están en peor situación, sí se puede hacer vivienda pública al precio del coste, sí se pueden hacer políticas de formación y políticas de empleo que ejemplaricen que es posible en Madrid generar determinado tipo de empleos en relación con los servicios a las personas, con los servicios sociales, con la ley de dependencia, con la atención a la ciudad, a parques, jardines, a los museos. Se puede generar empleo, y no hablo de empleo público, hablo de empleo cooperativo, de sociedades anónimas laborales. Estoy hablando de un modelo de empleo que lo que hace es pagar los salarios y permitir que genere economía y no generar grandes beneficios, sino sencillamente una explotación que facilite el autoempleo, que genere, por lo tanto, empleo de economía. Y en las políticas de vivienda y en las políticas de suelo. En Madrid ahora mismo hay 21 millones de metros del plan general, que si se cambia el plan general pueden ser zonas de suelo sin calificar, que es prácticamente el suelo que rodea Madrid. Son 21 millones de metros que el Ayuntamiento de Madrid ha calificado también como urbanizables, porque dice que calificando todo urbanizable baja el precio. No ha sido verdad. Ha subido el precio de la vivienda y, en definitiva, nos hemos quedado sin ese suelo. Y el medio ambiente, la educación infantil, en mayores, etcétera, etcétera. Se puede plantear tranquilamente la construcción de un número importante de escuelas infantiles y su titularidad y su gestión municipal en los barrios y los distritos. Se pueden hacer muchas cosas sin irse de Europa, sin salirse del euro, sin decir que vamos a hacer la revolución pasado mañana, porque entre otras cosas no estamos para hacer revoluciones pasado mañana. Sí se pueden hacer cosas que acerquen cambios y que esos cambios generen conciencia, generen organización y, en definitiva, generen la transformación social de la sociedad. Pero para eso hay que estar cerca de los problemas, ser inteligentes para saber que tenemos que trabajar con mucha gente, trabajar evidentemente todos los días en esto y no perdernos de vista. Hay que votar a Izquierda Unida porque hay que hacer una izquierda más fuerte aquí y en Europa, pero sabiendo que esto es Europa. Nada más, muchas gracias.